podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Bienvenidos a Voces Diablantes, el podcast que invita a cuestionarlo todo, especialmente mientras disfrutas de un buen café en Marca Diablo. Eso es. Hoy nos sumergimos en un tema que está en boca de todos. Ajá. La cultura de la cancelación. Uy, sí. ¿Es realmente justicia social o nos estamos deslizando hacia una nueva era de censura? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Lo que más me intriga de este tema es cómo esta cultura impacta en la libertad de expresión. O sea, si vivimos con el miedo constante de ser cancelados, ¿podemos realmente decir lo que pensamos? Exacto. ¿Y dónde queda el debate? ¿Cómo podemos confrontar ideas y llegar a un entendimiento si solo se permite una perspectiva? Y esto me lleva a preguntarme, ¿es realmente efectiva la cultura de la cancelación para lograr la justicia social? ¿O es solo una forma de linchamiento público sin un cambio real? Claro. En nuestro quinto episodio, hablamos del colapso del Rana Plaza en Bangladesh. Sí. Y cómo las decisiones de los consumidores impactaron a los trabajadores textiles. Ajá. Ese caso nos mostró que la presión social puede generar cambios. Pero será suficiente para una transformación profunda y duradera. Es un punto interesante. Y hablando de separar al artista de su obra, ¿qué pasa si alguien crea algo que amamos, pero su comportamiento en la vida personal es questionable? ¿Podemos seguir disfrutando de su trabajo sin sentirnos cómplices? Esa es una pregunta difícil. Por un lado está la idea de que el arte debe juzgarse por sí mismo. Claro. Pero por otro lado, ¿cómo ignorar las acciones del artista si reflejan una visión del mundo que rechazamos? Marca Diablo, nuestro patrocinador, tiene como valor fundamental la autenticidad. Y creo que la cultura de la cancelación nos obliga a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos. La perfección moral o la honestidad, incluso con sus imperfecciones. Totalmente. Pensemos en Diablante, el autor detrás de Tu alma por un café. Ah, sí. En su Libro 01, explora estos temas con un estilo cínico y sarcástico, invitándonos a cuestionar las normas sociales y aceptar la complejidad de la vida. Y en esa complejidad, la cultura de la cancelación nos enfrenta a un dilema. El deseo de justicia versus la necesidad de diálogo. Ajá. La condena pública versus la posibilidad de redención. Es como si estuviéramos en un constante tira y afloja. Por cierto, hablando de Diablante, no olvidemos la filosofía de Marca Diablo. No son solo una marca de ropa y café, buscan ser un espacio para la reflexión, la autenticidad y la rebeldía. Muy similar a la figura de Diablante, ¿no? A través de su escritura desafía las normas Sí. y nos invita a pensar diferente. En el segundo episodio de Voces Diablantes, exploramos cómo convertir la rebeldía en un cambio positivo. Ajá. Podemos aplicar esa misma lógica a la cultura de la cancelación. Es posible usarla como motor de transformación social sin caer en la censura y el autoritarismo. Es una pregunta que nos deja mucho para analizar. Lo crucial es que el debate siga abierto, que se escuchen todas las voces y que se busquen soluciones que promuevan la justicia sin sacrificar la libertad de expresión. Y para aterrizar este debate en nuestra realidad, hablemos de algunos casos de cultura de la cancelación en México o Latinoamérica. Han existido casos donde se justificó y donde no. Claro, hemos visto casos donde la cultura de la cancelación ha visibilizado situaciones de acoso o abuso de poder, logrando un impacto positivo. Pero también hemos visto casos donde se acusa sin pruebas suficientes, basándose en rumores o en interpretaciones sesgadas. Exacto. Estos casos nos muestran lo delicada que es la cultura de la cancelación y lo importante de analizar cada situación con cuidado, evitando juicios apresurados Claro. y buscando siempre la verdad. Para cerrar esta primera parte me gustaría dejarles una pregunta. ¿Cómo podemos asegurar un debate sano y productivo en un entorno donde la cultura de la cancelación está tan presente? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos digitales. Debemos escuchar con atención, analizar la información con rigor y expresar nuestras opiniones con respeto y empatía. Y volvemos a Voces Diablantes con las frases del debate sobre la cultura de la cancelación todavía bien calientes. Es que nos hemos metido en un terreno movedizo, ¿no? Sí, lleno de matices. Ajá. Es crucial analizar cada caso con ojo crítico sin caer en simplificaciones. Y hablando de análisis crítico, se me viene a la mente el concepto de la presunción de inocencia. Se respeta este principio fundamental en la era de las redes sociales.
Es una pregunta que da para largo. La velocidad con la que se difunde la información en Internet, sumada a la intensidad de las reacciones emocionales, a veces nos lleva a la condena pública sin un juicio justo. Es cierto. Y eso me hace pensar en la responsabilidad de los medios de comunicación y las plataformas digitales, ¿no? ¿Están haciendo lo suficiente para verificar la información antes de publicarla? ¿Están fomentando el diálogo o simplemente amplificando la polarización? Es un debate complejo sin duda, pero es fundamental abordarlo con seriedad porque la forma en que se presenta la información puede tener un impacto enorme en la opinión pública y en la vida de las personas. Y hablando de impacto, ¿qué consecuencias puede tener la cultura de la cancelación para la salud mental de las personas? Tanto para quienes son cancelados como para quienes participan en la cancelación, las consecuencias pueden ser devastadoras. El acoso online, la difamación, la pérdida de oportunidades laborales, el aislamiento social, la ansiedad, la depresión. La lista es larga. Es un tema delicado. Y me pregunto, ¿hay espacio para el perdón y la redención en la cultura de la cancelación? ¿Es posible que una persona que cometió un error puede enmendarlo y reintegrarse a la sociedad? Esa pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? Sobre la capacidad de cambio y sobre la importancia de la compasión. Si no hay espacio para el perdón, corremos el riesgo de crear una sociedad intolerante donde cualquier error se convierte en una condena perpetua. Y si hablamos de tolerancia, ¿cómo afecta la cultura de la cancelación a la diversidad de opiniones y a la libertad de pensamiento? Si silenciamos las voces disidentes, si censuramos a quienes piensan diferente, perdemos la riqueza del debate público y empobrecemos la sociedad en su conjunto. La diversidad de opiniones es fundamental para el progreso, para la innovación y para construir una sociedad más justa. Y aquí volvemos a un concepto que hemos mencionado varias veces, el pensamiento crítico. La cultura de la cancelación nos obliga a desarrollar nuestra capacidad de análisis, de discernimiento, de cuestionar la información que recibimos. Exacto. No podemos dejarnos llevar por la ola de indignación o por la presión social. Tenemos que pensar por nosotros mismos, evaluar la evidencia, escuchar diferentes perspectivas y formar nuestra propia opinión. Y en ese proceso de reflexión es importante recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos una oportunidad para aprender y crecer. La cultura de la cancelación nos recuerda la importancia de la responsabilidad, de las consecuencias de nuestras acciones y de la necesidad de construir una sociedad más justa. Pero también nos plantea el reto de hacerlo sin caer en la intolerancia, la censura y el odio. Hablando de retos, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre la exigencia de responsabilidad y el respeto a la libertad de expresión? Esa es la gran pregunta que debemos seguir explorando. La cultura de la cancelación no es un fenómeno simple, tiene múltiples aristas y sus consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Lo importante es que el debate siga abierto, que se escuchen todas las voces y que se busquen soluciones que promuevan la justicia, el respeto y la construcción de una sociedad más humana. Y hablando de humanidad, no podemos olvidar que la cultura de la cancelación también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras actitudes y sobre la forma en que nos relacionamos con los demás. Estamos siendo empáticos, estamos escuchando con atención, estamos siendo justos en nuestros juicios. Son preguntas que debemos hacernos antes de participar en cualquier debate, especialmente en aquellos que son tan sensibles y complejos como el de la cultura de la cancelación. Y hablando de Diablante, su estilo irreverente y sarcástico nos recuerda que el humor también puede ser una herramienta para la crítica social. Claro, a través de la ironía y el doble sentido, Diablante nos hace reflexionar sobre las contradicciones de nuestra sociedad y nos invita a cuestionar las normas establecidas. Y en ese cuestionamiento, en esa rebeldía, se encuentra la esencia de Marca Diablo, la marca que patrocina este podcast y que busca conectar con una audiencia que valora la autenticidad, la libertad de pensamiento y la búsqueda de una vida más plena. Para terminar esta segunda parte, los invitamos a visitar la tienda online de Marca Diablo. Ahí encontrarán café de especialidad de Chiapas, ropa con diseños únicos y muchos otros productos que reflejan la filosofía de la marca. No olviden seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Y para seguir reflexionando juntos sobre los temas que nos apasionan, nos inquietan y nos invitan a ser mejores personas. De vuelta en Voces Diablantes para la recta final de este viaje a las profundidades de la cultura de la cancelación. Sí, hemos explorado sus múltiples caras, ¿no? Ajá. Sus luces y sombras. Claro.
y las posibles consecuencias, Sí. tanto las positivas como las que nos preocupan. Exacto. Y ahora, para cerrar este capítulo, me gustaría enfocarme en la búsqueda de soluciones, ¿no? O sea, cómo podemos construir una sociedad más justa y responsable sin caer en los excesos de la cultura de la cancelación. Creo que una de las claves, como bien hemos dicho a lo largo de este episodio, es el diálogo. Necesitamos crear espacios donde se puedan expresar diferentes puntos de vista, donde se pueda debatir con respeto y donde se pueda llegar a un entendimiento mutuo. Totalmente de acuerdo. Ya. Y para que ese diálogo sea realmente fructífero, es fundamental tú cultivar la empatía, ¿no? La capacidad de ponernos en la piel del otro, de comprender sus motivaciones y de valorar sus experiencias. Sin duda. También es importante recordar que las personas pueden cambiar, que pueden aprender de sus errores y que merecen una oportunidad para redimirse. Claro, la cultura de la cancelación a menudo se centra en la condena pública, ¿no? Ajá. En el castigo y en la exclusión. Sí. Pero si realmente queremos construir una sociedad más justa, necesitamos ir más allá de la condena y enfocarnos en la reparación, en la reconciliación y en la reintegración. Exacto. Y para ello es fundamental que las personas que han cometido un error asuman la responsabilidad de sus acciones, que pidan disculpas sinceramente y que demuestren un compromiso real con el cambio. Y por parte de la sociedad, es necesario estar abiertos a la segunda oportunidad y a la posibilidad que las personas puedan transformarse, ¿no? Claro. No se trata de olvidar o minimizar el daño causado, sino de crear un espacio para la rehabilitación y para la construcción de un futuro mejor. Completamente de acuerdo. Y aquí entra otro elemento clave, la educación. Necesitamos educar a las nuevas generaciones en valores como el respeto, la tolerancia, la empatía y el pensamiento crítico. Es fundamental enseñarles a discernir la información, a contrastar diferentes fuentes, a no dejarse llevar por la manipulación o por las emociones descontroladas. Y también debemos enseñarles a expresar sus opiniones con responsabilidad, con argumentos sólidos y con respeto hacia los demás. La cultura de la cancelación nos plantea un reto como sociedad, sin duda, pero también nos ofrece una oportunidad para crecer, para aprender y para construir un mundo mejor. Un mundo donde la justicia y la libertad de expresión puedan convivir en armonía, donde el diálogo sea la herramienta principal para resolver los conflictos y donde la empatía sea el motor del cambio social. Y hablando de cambio social, no olvidemos que la cultura de la cancelación también ha puesto en evidencia problemas reales que deben ser abordados. Casos de acoso, discriminación, abuso de poder, que durante mucho tiempo fueron silenciados o ignorados, ahora están siendo visibilizados y generando un debate necesario en la sociedad. Cierto. Y en ese debate es importante no perder de vista a las víctimas, ¿no? A quienes han sufrido el daño. Claro. Y que necesitan ser escuchadas, protegidas y reparadas. La cultura de la cancelación no puede ser la única respuesta a estos problemas, pero sin duda ha contribuido a que se pongan sobre la mesa y se busquen soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones es fundamental que participemos todos, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación, plataformas digitales. Necesitamos trabajar juntos para crear un entorno donde se respeten los derechos de todos, donde se promueva la justicia y donde se fomente el diálogo constructivo. Para ir cerrando este episodio, me gustaría volver a la figura de Diablante, el autor detrás de Tu alma por un café. A través de su estilo irreverente y sarcástico, nos recuerda que el humor también puede ser una herramienta para la crítica social, para cuestionar las normas y para generar un debate necesario. Totalmente. Y al igual que Diablante, Marca Diablo, la marca que patrocina este podcast, también busca desafiar las convenciones, promover la autenticidad y crear un espacio para la reflexión y el diálogo. Los invitamos a visitar la tienda online de Marca Diablo, donde encontrarán café de especialidad de Chiapas, ropa con diseños únicos y muchos otros productos que reflejan la filosofía de la marca. Y no olviden seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y para seguir conversando sobre los temas que nos apasionan. Gracias por acompañarnos en este viaje de ideas. Hasta la próxima. Voces Diablantes. Voces Diablantes. Tu alma por un café.